Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio del Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas que os planteáis en el ámbito jurídico. El episodio de hoy es muy especial, ya que nos acompaña el profesor de Derecho Procesal y futuro responsable del podcast jurídico, Pablo García Molina. En primer lugar, nos gustaría darle la bienvenida a este podcast y le agradecemos su colaboración en este episodio. Sin más, somos Carlota Venega y Mercedes Larios y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el día de hoy trataremos un asunto de enorme relevancia y actualidad, los medios alternativos de solución de conflictos y la nueva ley de eficiencia procesal, que está marcando un antes y un después en la forma de entender la justicia en España. En un sistema judicial que a menudo se ve saturado y lento, estos métodos emergen como herramientas eficaces para resolver disputas sin necesidad de llegar a juicio, promoviendo acuerdos, diálogo y soluciones más ágiles. Para contestar a todas estas preguntas que nos pueden surgir sobre el tema, contamos con un invitado experto que nos ayudará a entender en profundidad los aspectos más relevantes de esta reforma legal y su impacto en la administración de justicia. Muchas gracias por vuestra invitación, Ceci. Buenas tardes, Pablo. En primer lugar, darte la bienvenida de forma oficial al podcast y darte las gracias por tu tiempo y dedicación a este episodio. En los últimos años, el sistema judicial ha estado en el centro de debate público, especialmente por la necesidad de hacerlo más ágil, accesible y cercano a la ciudadanía. En este contexto ha surgido una de las reformas más destacadas, la nueva Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. ¿Cuáles son las principales características de esta nueva ley? Sí, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, el gobierno lleva mucho tiempo queriendo mejorar la justicia, pues porque adolece de una serie de problemas que se llevan mucho tiempo intentando solucionar, pero que no se encuentra una solución a los mismos, ¿no? Entonces, pues parece que esta ley de eficiencia tiende a intentar mejorar esos aspectos. Veremos si esto se consigue o no. La ley es una ley interesante que incluye algunos aspectos que sí son novedosos, otras cosas ya se conocían. Algunos aspectos son positivos seguramente de la ley, pero luego también hay otros aspectos que quizás no tanto o que están provocando muchos quebraderos de cabeza, sobre todo entre los operadores jurídicos, ¿no? Entre las características principales o generales de la ley, ¿no? Si tuviéramos que hacer un poco una visión general de la ley, pues podríamos decir que se enfoca a la protección de las personas vulnerables, es un elemento, digamos, general de la ley, ¿no? Que esto tampoco es novedad, es decir, en el sentido de que ya ha habido otras leyes anteriores en los últimos años que se han hecho, especialmente pensando en la protección de estas personas vulnerables, ¿no? Luego también hay una cuestión que ha sido también característica o que se destaca de esta ley, que es el uso del lenguaje inclusivo o de los desdoblamientos lingüísticos, ¿no? Porque se habla continuamente de ministros y ministras, ¿no? Secretario y secretaria, jueces y juezas. Esto ha sido también criticado en el sentido de que extiende más la frase, que hace quizás veces que sea menos comprensible, pero por otro lado también pues enfatiza el hecho de que haya tanto hombres como mujeres que sean ministros o ministras o secretarios y secretarias y demás, ¿no? Pero es una cosa, digamos, que puede llamar la atención, ¿no? Ha habido en ese sentido también alguna crítica en cuanto a la técnica legislativa, en cuanto a cómo se hace la ley, ¿no? Que no sea contando con el máximo consenso parlamentario, ¿no? Ha habido críticas. Y también en cuanto a su contenido, ¿no? Porque ahora veremos que la ley principalmente aborda dos grandes materias. Una son medidas para reorganizar, digamos, los tribunales de España. Entonces, pues se crea una cosa que se llama los tribunales de instancia, ¿no? Se suprimen lo que antiguamente eran los juzgados, que eran unipersonales, o sea, estaban formados por un juez, y esto, digamos, se agrupa en unos grandes tribunales que son los tribunales de instancia, ¿vale? Y luego también se crea otra cosa que son las oficinas de justicia en los municipios, ¿vale? Antiguamente, en los pueblos más pequeñitos había lo que se llaman los juzgados de paz, ahora eso se elimina y se crean estas oficinas de justicia en los municipios. Y luego, la otra gran materia en cuanto al contenido, o sea, podemos decir, entonces, un gran bloque de contenido sería esto, ¿no? La reestructuración de los juzgados en España, la eliminación realmente del juzgado y la creación de unos tribunales de instancia y de estas oficinas de justicia en los municipios. Y luego el otro gran bloque de materia, pues podríamos decir que es lo que tiende a mejorar la eficiencia
del servicio público de justicia, ¿no? La eficiencia de la justicia. Y dentro de ese bloque, pues quizá la medida más destacada es todo lo que tiene que ver con los medios adecuados o alternativos de solución de conflictos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Centrándonos en esta segunda parte que nos ha explicado de los métodos alternativos de solución de conflictos, nos gustaría que explicase a nuestra audiencia cuáles son y en qué tipo de procesos podemos acudir a ellos. Pues sí, la verdad es que hay algunos... Bueno, sobre el término de los medios adecuados de solución de conflictos también se puede decir mucho, porque tradicionalmente estos medios se han conocido como medios alternativos. ¿Alternativos a qué? Pues alternativos al proceso judicial, que es el sistema normal, digamos, de solución de conflictos que tenemos, ¿no? La ley ahora lo llama medios adecuados, ¿no? Y también hay mucha gente, muchos profesionales del derecho, profesores de universidad, jueces, abogados, etcétera, que están en contra de ese término, porque claro, si se dice que esos términos son, o esos métodos son adecuados, quiere decir que hay otros que no son adecuados, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la terminología en ese sentido pues podría haber sido mejor, ¿no? Algunos de los medios adecuados o alternativos, o como lo queramos llamar, ya los conocíamos, ¿no? Por ejemplo, está la mediación o la conciliación, que estos ya existían anteriormente, y se introducen también otros nuevos medios por parte del legislador ahora, ¿no? Como por ejemplo el proceso de derecho colaborativo o la opinión de la persona experta independiente o la oferta vinculante confidencial, ¿no? Que son nuevas formas de intentar llegar a un acuerdo que la ley ahora regula, ¿vale? Perfecto. ¿Qué materias pueden ser objeto de, por ejemplo, la mediación según la nueva ley? Sí, pues la ley se centra en la mediación en asuntos civiles y mercantiles, es verdad también que estas formas de llegar a acuerdos se pueden utilizar en otros ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito penal incluso, pero eso tiene, digamos, su propia regulación, ¿vale? El enfoque, digamos, de la ley se centra principalmente en asuntos civiles y mercantiles, ¿no? Que serían pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con divorcio, reclamaciones de una cantidad o problemas que surgen a los ciudadanos, digamos, más comúnmente, ¿no? Perfecto. Como podemos observar, esta ley es un gran avance en la resolución de conflictos, ya que supone descargar el volumen de trabajo y también el coste de los juzgados y una reducción de plazos. No obstante, en España aún no disponemos de ninguna ley que regule la mediación en el ámbito penal. ¿Piensa que es necesario? Sí, es verdad que la mediación penal no está bien regulada en España. Yo incluso diría que no está regulada realmente. Es verdad que en esta ley se habla de la justicia restaurativa en materia penal y se habla un poco de la mediación penal en ese sentido, porque pues modifica la ley de enjuiciamiento criminal, un artículo que habla sobre esto, ¿no? Pero sí que es cierto que haría falta pues, una regulación quizás más exhaustiva sobre la mediación penal y la justicia restaurativa en el ámbito penal, y dar pues mayor promoción, digamos, a esta forma de resolver los conflictos en el ámbito penal, que en algunos casos pues puede ser útil, ¿no? Porque esta ley, ¿no? La ley de eficiencia, que lo que hace es extender el uso de los medios adecuados alternativos de solución de conflictos. Bueno, pues veremos a ver cómo funciona en la práctica. En algunos casos seguramente será útil y los conflictos se solucionarán a través de estos medios adecuados de solución de conflictos, pero en otros casos pues seguramente no y será un fracaso, ¿no? En el ámbito penal es verdad que tiene unas características propias diferentes a lo que es el ámbito civil o mercantil, pero yo creo que también la mediación ahí pues podría ser interesante y podría ser un recurso útil. Tanto para los agresores, ¿no? O para los sospechosos, como también para las víctimas, ¿no? Ha habido incluso casos en los que esto se ha utilizado en casos de terrorismo, ¿no? En casos de delitos graves, ¿eh? Entonces, bueno, ya hay unas experiencias pilotos que se pusieron en marcha hace ya más de una década sobre el uso de la mediación penal. Aquí en Cádiz, por ejemplo, hemos tenido experiencias al respecto, sobre todo en Cádiz capital. Pero bueno, ahora es cuando quizás está empezando esto a fraguarse, ¿no? En relación con lo que usted ha dicho anteriormente de las personas vulnerables, que esta ley se va a centrar mucho en ellas, sabemos que la jurisdicción cuenta con la asistencia jurídica gratuita. ¿Estos procesos también cuentan con la misma figura? Sí, efectivamente, claro. Como la ley ahora lo que ha hecho, esta ley de eficiencia, es no solamente permitir que las personas, cuando tienen un problema, acudan
a los tribunales, que esta es la forma, digamos, normal que tenemos de solucionar los conflictos, sino que la ley también quiere potenciar que las personas acudan a otro sistema de solución de conflictos, como sería la mediación, la conciliación y estos que hemos dicho, ¿no? Estos medios adecuados o alternativos de solución de conflictos. La ley esta lo que hace es que intenta promocionar eso, obligando a los ciudadanos en algunos casos, sobre todo en algunos casos civiles, antes de ir al juzgado, antes de interponer la demanda en el juzgado, para, por ejemplo, para ciertas cuestiones civiles, ¿no? Para ciertos pleitos civiles, pues intentar llegar a un acuerdo a través de la mediación, de la conciliación o de estos sistemas de solución de conflictos. Esto también ha sido muy criticado, ¿no? Porque hay quienes consideran que, bueno, pues que la ley no debería de obligar al ciudadano, antes de acceder a la justicia, antes de acceder a los jueces, al Poder Judicial, pues tener que intentar un acuerdo, ¿no? De forma obligatoria, ¿no? Entonces hay personas que consideran, profesionales y también, bueno, pues profesores de universidad y bueno, pues juristas en definitiva, que consideran que esto va a retrasar los procedimientos judiciales, va a encarecer también el procedimiento judicial porque va a obligar al ciudadano antes de poner la demanda, obligatoriamente en algunos casos, que son muchos, va a tener que intentar llegar a un acuerdo a través de una mediación o de su sistema de solución de conflictos, y eso va a suponer un coste y una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces esto ha sido un aspecto de la ley bastante criticado y, bueno, y efectivamente, bueno, veremos exactamente a ver luego en la práctica cómo se da, ¿no? Y en relación con lo que tú comentabas, pues efectivamente, igual que en el proceso judicial, hay previsto un derecho de asistencia jurídica gratuita, pues también ahora está previsto y se va a prever que las personas que tienen derecho de acceso a la justicia gratuita tengan también la posibilidad de gratuitamente acudir a un medio alternativo o adecuado de solución de conflictos para intentar solucionar el conflicto de forma amistosa, y si no es posible, bueno, pues ya tengan cumplido ese requisito de procedibilidad, o sea, ese requisito al que la ley obliga para poder acudir previamente a la vía o posteriormente a la vía judicial. O sea, que eso está previsto. A continuación, nos gustaría que explicase a nuestra audiencia la diferencia entre la antigua ley procesal y la actual. Bueno, principalmente lo que esta ley modifica las principales leyes procesales que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, también otras, ¿no? Pero bueno, nos centramos en estas dos, que son las que más afectan un poco al día a día de los ciudadanos, ¿no? Claro, esas leyes procesales, pues son las leyes que regulan cómo se hacen los juicios, ¿no? Cómo se hacen los juicios en el ámbito civil o en el ámbito penal o en el ámbito laboral o en el ámbito contencioso administrativo. Y modifica pues muchas cosas, no solamente lo que afecta a estos medios adecuados de solución de conflictos, sino también a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues algunas cuestiones las mejora, como hemos comentado anteriormente, y otras las empeora, ¿no? En lo que tiene que ver con los medios adecuados de solución de conflictos, pues quizás la novedad es que se introducen algunos medios de solución de conflictos que hasta ahora no estaban presentes en nuestra legislación y que eran, digamos, desconocidos para nosotros, y básicamente es esto, ¿no? Lo que es la gran mejora, quizás la gran innovación en lo que afecta a los medios adecuados de solución de conflictos, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues porque los políticos, ¿no? Quieren reducir la tasa de litigiosidad que hay en España, ¿no? En España tenemos muchos litigios, muchos juicios, y quieren reducir esos juicios y que la justicia, digamos, no se atasque, ¿no? Quieren desatascar la justicia, pero en vez de creando nuevos juzgados o contratando, entre comillas, ¿no?, a más jueces, pues lo que quieren hacer es que la gente no vaya al juzgado, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en Andalucía, pues somos de los primeros en cuanto a la tasa de litigiosidad, es decir, en cuanto a los que más peleones somos, digamos, en los tribunales, ¿no? El primero era Canarias, hace unos años. El segundo era Andalucía. Ahora creo que estamos un poco mejor, hemos caído al 5º puesto. Es decir, cuanto más para abajo estés en la lista, pues mejor, porque menos peleones somos, digamos, pero todavía somos demasiado peleones. Esto le cuesta mucho dinero, pues, a la administración pública, ¿no? La diferencia entre el coste de un juicio y el coste de una mediación o de un medio adecuado de solución de conflictos es abismal, mientras que un juicio pues, puede costar 8.000, 9.000, 10.000 euros, se calcula aproximadamente, pues una mediación pues puede ser desde los
300 euros hasta los 1.000 euros, pero que es mucho menos, digamos, que el coste que tiene un juicio. Por eso a la administración pública, a los políticos, pues les interesa fomentar estos medios adecuados de solución de conflictos, ¿no? Aquí en Andalucía en los últimos años, desde la pandemia, pues se ha hecho un gran esfuerzo por que los ciudadanos conozcan qué es esto de la mediación y qué son los medios adecuados de solución de conflictos. Así, en el año 2020, pues se puso en marcha los puntos de información para la mediación en Andalucía, ¿no? Los PIMA, por sus siglas, ¿no? Los puntos PIMA. En 2024, bueno, aquí, entonces, en estos puntos se puede ir cualquier ciudadano a informarse de qué es eso de la mediación. Entonces ahí le dan información sobre la mediación, cómo funciona, qué mediadores hay en Andalucía, a los que te puedes acudir para solucionar tu conflicto, ¿no? En 2024, el año pasado, se crea el Servicio de Mediación Penal para Andalucía, el SEMPA. Y ahora en 2025, se supone que a finales de este año, se va a crear el Servicio de Mediación Civil y Mercantil, el SEMCA, precisamente porque esta ley pues fomenta la mediación en el ámbito civil y mercantil. Perfecto, muchas gracias. Sabemos que la mediación, el que decide finalmente son las partes, porque el mediador se limita a mediar entre ambas para que lleguen a un acuerdo. Si, por ejemplo, el mediador propone una solución y no la aceptan, pero en el proceso se llega a la misma solución, ¿hay consecuencias? Claro, una de las cuestiones que prevé la ley es precisamente esta, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si yo fuera del proceso judicial, o sea, antes de ir al juzgado, he intentado llegar contigo a un acuerdo, tú lo has rechazado y resulta que después, cuando vayamos el día de mañana al juzgado, el juez condena con ese acuerdo que yo te había propuesto, ¿no? Bueno, pues eso tiene una consecuencia luego en lo que se llaman las costas, ¿no? Que es, digamos, quién paga los gastos que ha asumido la parte que ha ganado el pleito, pues quién paga al abogado de esa persona, quién paga al procurador y los gastos que el que ha ganado finalmente ha tenido que desembolsar para poder defenderse en los tribunales, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que la ley está diciendo es que si finalmente lo que decida el juez coincide con los acuerdos que se habían propuesto y que no se aceptó por parte del que pierde, bueno, pues esto lógicamente puede afectar quién paga al final el pleito, ¿no? Los gastos del pleito. Muchas gracias. Por último, nos gustaría saber su opinión sobre la obligatoriedad de los métodos alternativos de solución de conflictos en esta nueva ley, si resulta ser una reforma salvadora o piensa usted que es un mero intento, y en qué considera que la ley podría mejorar en general. Sí, pues bueno, pues la verdad es que no tengo una opinión clara al respecto, porque es una cuestión que está siendo muy discutida, ¿no? Sobre si, bueno, tiene sentido que sea obligatorio o no el uso de estos medios adecuados antes de acudir al proceso judicial, ¿no? Yo sí entiendo la visión del legislador, del gobierno, de los políticos, digamos, de quiero fomentar la mediación y para fomentarla y para que la gente la conozca la voy a hacer obligatoria, pero también es cierto que esto probablemente en la práctica pues suponga pues un retraso innecesario en muchos casos y un aumento de los costes también en la mayoría de los supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cierto es verdad, y lo dicen los abogados, que de toda la vida de Dios los abogados han intentado llegar a un acuerdo con la otra parte en primer lugar, y que cuando ven que no es posible llegar a un acuerdo de forma amistosa, entonces cuando ponen la demanda, ¿no? y acuden a los tribunales, ¿no? Y por tanto seguramente esta ley con esa imposición de los medios adecuados de solución de conflictos no vaya a hacer que se reduzca la litigiosidad, porque la persona que antes llegaba a un acuerdo pues va a llegar ahora con esta obligación de los MASC, ¿no? Los medios adecuados de solución de conflictos, y el que no llegaba a acuerdo antes pues tampoco va a llegar ahora, ¿no? Entonces en ese sentido existe, digamos, el run entre los profesionales, no solamente entre abogados sino también entre jueces, de que probablemente los efectos de esta ley en la práctica pues sean muy pocos o ninguno, ¿no? Entonces veremos a ver cómo va evolucionando. Oye, ojalá que esto dé lugar también a que la gente conozca este tipo de forma de solución de conflictos y bueno, litigue menos en los tribunales, ¿no? Pero yo veo difícil que esto sea así también por un motivo cultural, porque en España pues somos de sangre caliente, somos sangre latina y nos gusta acudir al juzgado a solucionar nuestros problemas y que sea el juez el que nos imponga la solución al conflicto y no nosotros negociar con la otra parte para llegar a un acuerdo, ¿no? Así que soy un poco escéptico en cuanto a
a si esto realmente va a dar frutos o no, ¿no? Y en cuanto a cómo podía mejorar la ley, bueno, es una cuestión complicada porque la ley realmente no se enfoca en una materia solo, sino que toca muchos temas diferentes. Aquí hemos hablado un poco de los aspectos principales, uno de ellos, que es el tema de los medios adecuados a solución de conflictos. Pero bueno, sí es cierto que hay ciertos elementos, digamos, de la ley que quizás pues no haría falta haber modificado y que el legislador pues se ha metido en modificar ciertas cuestiones que funcionaban bien, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito civil, en el ámbito de los problemas de familia o los problemas de reclamación de dinero, ¿no? Que son cosas que nos afectan cotidianamente. Hay dos grandes procedimientos, que son el juicio verbal y el juicio ordinario, ¿no? Dos tipos, digamos, de formas de hacer el juicio, por así decirlo, ¿no? Las reglas, ¿no? Pues hay, digamos, dos tipos de reglas para hacer juicio, dos grandes grupos. Bueno, pues se ha modificado el juicio verbal. Y eso, pues los profesionales dicen que mayoritariamente opinan que no se debería de haber tocado esas reglas para hacer ese tipo de juicio, ¿no? El juicio verbal, porque ya funcionaba bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas críticas ahí al respecto. Entonces yo creo que quizás el legislador, pues, podía haber mejorado esta ley siendo un poco más contenido y no habiendo modificado tantas cosas, algunas de las cuales ya funcionaban bien, y de esa forma, pues, hubiera sido una ley más cortita, pero que se hubiera enfocado en aquellas cosas que había una cierta queja entre los profesionales y lo que funcionaba bien no haberlo tocado. Agradecemos a nuestro experto Pablo García Molina por dedicarnos su tiempo para aclararnos un tema tan trascendental para el ámbito jurídico como es la nueva ley procesal. Por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia. Vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada será nuestro mayor sustento. Es por ello que apostamos, al igual que en la primera temporada, por tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos de a pie, a fin de despejar sus dudas y preguntas. Comentaros además que durante el mes de junio no emitiremos episodios, pero que continuaremos con la segunda temporada en el mes de julio con la emisión de nuevos episodios. Hoy, en la Clínica Jurídica, hemos explorado los medios alternativos de solución de conflictos, las claves de la nueva Ley de Eficiencia Procesal y cómo estas reformas pueden transformar nuestra forma de acceder a la justicia. Como hemos visto, la mediación, la conciliación y el arbitraje no solo ofrecen nuevas vías para resolver disputas de forma más ágil y económica, sino que también promueven una justicia más cercana, colaborativa y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero como toda transformación profunda, plantea retos, desde su implementación efectiva hasta las necesidades de garantizar imparcialidad, formación especializada y recursos adecuados. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.